Como decíamos, estamos en contacto en esta noche con Eduardo Tognoli, el concejal de la ciudad de Rosario. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches a la teleaudiencia, ¿cómo están? Bien, bueno, tres, cuatro temas queríamos charlar contigo. ¿Cómo se está viviendo en estas horas en la ciudad de Rosario? Bueno, por ahora, digamos, la renovación de lo que es el transporte público. ¿Esto va a ser permanente o vamos a tener conflicto en las próximas horas cuando no se puedan pagar los sueldos de mayo? Bueno, mirá, en principio hay que decir que la pandemia lo que ha introducido es una situación excepcional y anómala, ¿no? Durísima para el sistema de transporte, no solo de Rosario, sino de todo el interior del país, porque fundamentalmente lo que ha generado es que haya una caída brutal de la cantidad de usuarios del sistema, que es una de las patas en la que se sostiene el sistema de transporte. Es decir, el sistema de transporte no es ninguna ciencia, tiene recursos vía corte de boleto, es decir, vía los usuarios y vía subsidios estatales de nación, fundamentalmente de provincia y municipio. De hecho, habíamos recuperado en enero, esto hay que decirlo, gran parte de los subsidios que Macri, durante su gestión, había mochado al interior del país, ¿no? Nos había sacado el 75% de los subsidios, había sacado Macri al interior del país. La gestión de Alberto Fernández devolvió gran parte de esos subsidios en enero, lo que auguraba un buen momento para el transporte público, con recuperación de usuarios, con la tarifa congelada, etcétera. Pero bueno, en el medio aparece esta pandemia que lo que hace es destruir uno de los factores que hacen al ingreso de recursos en el transporte público, que es que son los usuarios, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros entendemos que hay que abordar este tema desde esa particularidad, desde esa excepcionalidad. No alcanza, aún con la enorme política de subsidio que recuperó el gobierno nacional, para sostener ese sistema. Hay que pensar necesariamente en un nuevo sistema, porque más allá de que se termine en algún momento la cuarentena, las medidas de distanciamiento físico, las medidas sanitarias se van a seguir sosteniendo en gran parte y no se va a poder circular con unidades con más de 15, 16 usuarios, claro. ¿no? Y eso no va a ser, digamos, no se va a nivelar lo que necesita por ingreso propio la empresa y alguien lo tiene que pagar. Si no, o hay que aumentar el boleto, que esto es lo que no quiere por ahí el gobierno. Es que además, si se aumenta el boleto, realmente es muy difícil que se pueda recuperar lo que se pierde por corte de boleto, porque vamos a tener menos usuarios. Es un fenómeno que siempre, toda la vida se dio, con aumento excesivo del boleto. A las pruebas me remito, los últimos 4 años se perdió un 25% de usuarios del sistema de transporte urbano de pasajeros en Rosario. Va a haber que reformularlo. Nosotros, para la salida de esta crisis inmediata, lo que venimos planteando es la posibilidad de que se incorpore a los trabajadores del sector, a los ATP, al programa de asistencia al trabajo y la producción. Hay un proyecto de la senadora Marilyn Sagnún que estamos acompañando, que creemos que al menos durante la emergencia, y sin perjuicio de que después, como decía antes, va a haber que reformular el sistema de transporte, pero al menos durante esta emergencia podamos paliar esa falta de ingresos, ¿no? Y a ver, ustedes tienen un concepto con el tema de la tarjeta para abordar el colectivo que es propia, que es identidad, lo que lo ha hecho, digamos, el Banco Municipal. ¿No hay posibilidad de que se pueda adherir a la SUBE y definitivamente también buscar un subsidio a través de la SUBE? Bueno, a ver, siempre fue el planteo que hicimos en la ciudad de Rosario. Nosotros tuvimos un inconveniente que apenas se empezó a caminar la SUBE, durante la gestión, vos recordarás, de Florencio Randazzo como ministro de Transporte de la Nación, el municipio de la ciudad de Rosario no quiso adherirse. Hubo muchas dificultades para lograr la adhesión del municipio. Yo entiendo que, por una parte, porque habría que abrir los números del sistema. Con la SUBE pasan a ser totalmente transparentes para otro nivel del Estado, en este caso el Estado Nacional, los números del sistema de transporte. Algo que en Rosario durante mucho tiempo fue, yo digo que es más fácil conseguir
en Rosario el Santo Grial o la fórmula de la Coca-Cola que los números del transporte. Siempre fue algo muy oculto, ¿no? Es cierto, nunca se... Aparte, en segundo lugar había un... Sí. No, que aparte digo, siempre el hecho de poner el banco municipal para que también tenga en caja algunos dineros que ayude también a sostener el funcionamiento, ¿no? La tarjeta tiene un costo determinado, un porcentaje de lo que de los recursos que paga cada usuario con la tarjeta van al banco municipal. En principio, uno apuesta a la banca pública, nos parece bien, pero si la tarjeta sube, tiene una serie de beneficios para el usuario y en última instancia para el mismo municipio, bueno, hay que ponderar y ver si no conviene traer la tarjeta sube, que es lo que siempre sostuvimos. Después lo que pasó es que durante la etapa del macrismo el municipio no quiso adherir, ahí con cierta razón, porque el gobierno nacional ofrecía traer la tarjeta SUBE, pero sin ninguno de los subsidios y beneficios que le trae al usuario. No tenía ningún sentido, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora se reabre la discusión. Es una discusión que hay que dar en este momento, ¿no? Bueno, cambiando de tema, ¿cómo estás viendo el tema de seguridad? Me dicen que, más allá de que toda la gente está encerrada, la pandemia ha cortado la circulación, pero el delito se mantuvo, creció en Rosario. ¿Cómo lo ves? No, bueno, hubo un bache de alguna manera en las etapas más rígidas de la cuarentena y por supuesto que ahora que estamos en una etapa de salida progresiva de esas medidas de aislamiento, bueno, empieza a recrudecer o a aparecer algunos casos de inseguridad, algunos crímenes, que entiendo era obvio que iba a suceder, ¿no? Cuando se fuera abriendo la cuarentena y se saliera de las medidas más rígidas. Bueno, ¿pudiste verlo al ministro Saín en Rosario disertando sobre estas 3 leyes que quiere poner en la legislatura y que se debata? Dame una opinión, si lo seguiste, si lo miraste. Lo vi, me pareció muy, muy interesante. Yo entiendo que las 3 leyes que está proponiendo el ministro son 3 leyes que pueden ser un gran aporte en materia de seguridad pública porque intentan darle cierta racionalidad a algo que en el último tiempo terminó siendo un acumulado de normativas, ¿no es cierto?, algunas de ellas muy antiguas, que de alguna manera no han acompañado la necesaria reforma que tiene que darse dentro de la estructura de la Fuerza de Seguridad y dentro de la gestión, porque la gestión de la seguridad pública no incumbe solamente a la Fuerza de Seguridad. Lo que se está tratando con estas leyes es de alguna manera recuperar para el poder civil, es decir, el poder legítimamente constituido, elegido por el pueblo, la gestión cotidiana de la seguridad pública. Y que las fuerzas de seguridad puedan tener un rol protagónico exclusivamente en lo que tiene que ver con su incumbencia, que es, por un lado, la prevención del delito, con una fuerza preventiva mucho más aceitada, capacitada, con mucho más estructura, que se pueda dedicar más personal, ¿no es cierto?, a eso, y no aspectos que son de otros poderes, como el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo en el caso administrativo y de gestión de los recursos de la fuerza. Y además avanzar con algunas cosas que entiendo han sido una gran deuda de la democracia, por ejemplo, una ley de control policial que permita que salgamos del esquema del antiguo asuntos internos, que como su nombre lo indica es la misma fuerza investigándose a sí mismo, y en función de la historia reciente, ¿no es cierto?, de la fuerza de seguridad y los antecedentes que tenemos, recordemos, sí. Hugo Tognoli, el Tognoli con G, nada que ver con mi apellido, siempre lo aclaro, Cristian Sola, bueno, toda esa estructura que en realidad no es de nombre, no un problema de nombre, sino estructural, poder tener los mismos anticuerpos para, desde el Estado, Eduardo, un control estricto de esa forma. Es decir, que vos coincidís que tiene que ser otra policía distinta a la que está en el tema, digamos, de prevención, específicamente abocada, como en el FBI, digamos, una policía preparada para investigar a los propios policías, digamos, pero ajena de lo que es la estructura habitual. Sí, claramente. Me parece que hay una apuesta en ese sentido con estas 3 leyes. Hay una apuesta a la seguridad local también, muy fuerte,
algo que en realidad esta gestión ya de alguna manera está haciendo con mesas de concertación en materia de seguridad con los municipios, que fundamentalmente empezó por los 2 municipios más grandes de la provincia, pero que siguió por otros más. Empezó por Rosario, por Santa Fe, pero siguió por Reconquista, Rafaela, etcétera, que tiene que ver con tener una mesa cotidiana de seguimiento en materia de seguridad pública que permita darle a los municipios un rol más importante en la materia, porque vamos a decir cómo son las cosas. Hoy es la población percibe o encuentra en el municipio muchas veces el lugar para hacer determinado reclamo porque entiende que el municipio tiene que hacer algo en materia de seguridad pública, pero se encuentra con la paradoja que ese municipio no tiene determinada herramienta para inmiscuirse en el tema, o son limitadas o no tienen que ver con la esfera estrictamente de articulación con la fuerza de seguridad. Bueno, se intenta saldar eso, generar un esquema que entiendo puede ser virtuoso para nuestra provincia. Y además algo que entiendo que pocas provincias en el país han asumido procesos de reforma policial de este nivel, ¿no es cierto?, tan ambicioso como este. Por supuesto que para eso se necesita un amplio acuerdo político y social y una profunda discusión, porque esto, ya sea para aprobarlo primero en las cámaras, como para después ponerlo en práctica, necesita que estemos todos, o por lo menos una parte importante de nuestro sistema político, de acuerdo, ¿no? Para cerrar, un capítulo que a mí me llamó la atención, que tiene que ver con, él dice, un policía entre los 18 años, más 30 años de servicio, ya está en condiciones de retirarse. Si vos sumás 30 más 18 son 48 años. En la plenitud de un policía lo mandá a la casa. Eso también tendría que reverse, ¿no? Me parece que no es bueno que un policía tan joven... Sí. Sí, lo he escuchado varias veces hacer referencia a esto, me parece una mirada interesantísima, fundamentalmente porque una persona que pasa 30 años dentro del Estado, sea policía, maestro o administrativo, se forma, ¿no es cierto?, en algunos casos teóricamente, pero también la misma práctica te va formando, y es una apuesta de ese mismo Estado en capacitarlo para de alguna manera cumplir funciones y resolverle problemas a nuestra sociedad. Entonces, efectivamente ahí hay un capital y hay recursos humanos, hay recursos materiales, simbólicos, etcétera, invertidos en la capacitación de una persona. Me parece interesante que se pueda pensar en algún sistema donde sin vulnerar derechos adquiridos y derechos laborales, históricos, en este caso dentro de un sector del Estado, se pueda hacer una apuesta por la continuidad de aquellos que, como decís vos, estén en plenitud, tengan formación y además sean estamos hablando de un recurso escaso muchas veces, ¿no? Estamos hablando de personal formado, guiado. Y sí, lo que se ha dicho muchas veces es que cuando recuperó o consiguió todos los conocimientos para poder transmitirlo, se va. Es decir, ni lo usamos a veces tampoco para formar jóvenes, tampoco. No, me parece que es muy interesante el planteo. Y además me parece interesantísimo también el capítulo sobre bienestar policial. Vos recordarás, yo cuando me tocó ser diputado provincial fui autor de una ley, además de la ley de policía judicial, entre otras, autor de una ley que promovía la sindicalización policial. Generó un gran revuelo en ese momento. Hay todo un debate internacional, nacional y local, pero me parece que está en esta ley hay un camino interesante, que es un camino intermedio, que es el que se usó en la PCA, que el mismo Saín fundó en su momento a pedido de Néstor Kirchner, que es la figura del defensor del policía. Es decir, una representación, entre comillas, casi gremial, que le permita sentarse a discutir también políticas con el Estado, desde el lado de la mirada... etcétera, poder discutir políticas salariales, pero también condiciones de trabajo. Lo mejor que podemos hacer es generar mecanismos orgánicos, institucionales, para canalizar las demandas de todo un sector laboral y que esas demandas en realidad no se terminen canalizando por vías non santas, como puede haber sucedido en algún momento, ¿no? Amotinamiento, etcétera, en algo que es un servicio esencial, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos dispensados. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Hasta luego.